¿Qué tal? Bienvenidos a esta explicación. Hoy nos vamos a meter de lleno a desmitificar la economía del comercio global y entender exactamente cómo estas fuerzas internacionales le dan forma a la realidad económica de México. Es un tema fascinante porque la verdad impacta absolutamente todo, desde los productos que vemos en el supermercado hasta el valor de la moneda en nuestros bolsillos. Para arrancar, escuchen este dato que es una verdadera locura. Entre 1980 y el año 2000, el grado de apertura económica de México llegó a un asombroso 61%. Para ponerlo en perspectiva, en esa misma época, Estados Unidos tenía una apertura de apenas 21% y países como Argentina o Brasil andaban por ahí del 18-19%, o sea, la diferencia es abismal. México se convirtió en una de las economías más abiertas de todo el planeta, tirando muchísimos obstáculos al libre flujo de importaciones y exportaciones. Es una cifra que nos demuestra lo indispensable que es entender este fenómeno. Bueno, para entender cómo funciona todo este ecosistema, esta es nuestra ruta de hoy. 1. El motor del comercio. 2. Ventajas y productividad. 3. La dotación de factores. 4. México en el mundo. Y 5. Barreras y políticas comerciales. Vamos a darle. Número 1. El motor del comercio. Los cimientos del intercambio global. Antes de clavarnos con las estadísticas modernas, vamos a dar un pasito atrás para revisar las bases, la pura teoría económica. A ver, hagámonos esta pregunta básica. Si un país tiene la tierra, la gente y el dinero, ¿por qué no simplemente aislarse y producir todo en casa? La respuesta es súper sencilla, porque seríamos muchísimo más pobres. Si todos intentáramos producir cada cosita que queremos consumir sin depender de nadie más, nuestro nivel de vida se iría a pique. La especialización dispara la productividad y el comercio nos permite conseguir lo que, seamos sinceros, no somos tan buenos haciendo a nivel local. Punto número 2. Ventajas y productividad. Smith contra Ricardo. Para entender cómo deciden los países en qué volverse expertos, la historia nos regala las ideas de dos verdaderos pesos pesados. Por un lado, tenemos a Adam Smith. Él decía que un país debe exportar aquello en lo que tiene una ventaja absoluta, o sea, donde sus costos son simplemente los mejores. Suena súper lógico, ¿no? Pero luego llega David Ricardo y nota un pequeño problema. ¿Qué pasa si un país es el mejor en absolutamente todo? ¿Ya no comercia con nadie? Ricardo resolvió esto con su famosa ventaja comparativa. Él decía que no importa si eres el mejor del mundo en algo, lo que importa es exportar aquello en lo que eres relativamente más eficiente dentro de tu propio país. Para que nos quede clarísimo, imagínense un equipo de fútbol. El jugador A es un crack. Es 5 veces más rápido como delantero que el jugador B. Y aparte es 2 veces mejor atajando balones como portero. Tiene la ventaja absoluta en las dos posiciones. Pero su ventaja es muchísimo mayor metiendo goles. Entonces, lo más inteligente es que el jugador A se vaya de delantero y el jugador B, aunque sea peor en términos absolutos, se quede de portero, porque ahí su desventaja no pesa tanto. Haciendo esto, todo el equipo gana. Y bueno, en el comercio global, las naciones son exactamente como estos jugadores. Llevando esto a los números, en un modelo así muy simplificado, México produce 60 millones de unidades de ropa o 120 millones de cerveza. El país extranjero produce 80 de ropa o 40 de cerveza. Si vemos la productividad, el país extranjero parece ganarnos en ropa, pero México tiene una ventaja comparativa aplastante en la cerveza. Es ahí donde está nuestra máxima eficiencia relativa. Al enfocarnos en lo que mejor sabemos hacer e intercambiar el resto, todos terminan ganando y consumiendo más. Número 3. La dotación de factores. ¿De qué hay abundancia? Ahora le metemos una capa más a esto. El modelo de Heckscher-Ohlin nos dice que las ventajas no solo salen de la tecnología, sino de los recursos que tienes a la mano. Básicamente, este modelo dice que vas a exportar lo que más te sobra. En América Latina, los estudios confirman que hay una abundancia brutal de recursos naturales, pero nos quedamos un poco atrás en capital físico y humano si nos comparamos con el promedio mundial. Y esto explica perfectamente por qué, a lo largo de la historia, la región exporta minerales y productos agrícolas y a cambio importa maquinaria europea o tecnología. Pero la economía siempre nos guarda sorpresas, ¿verdad? En los años 50, Wassily Leontief se puso a revisar este modelo usando a Estados Unidos, que era el país con más capital en el mundo. Y ¡pum! ¡Sorpresa! Descubrió que sus exportaciones requerían menos capital que sus importaciones. ¿Cómo era esto posible? Se le llamó la paradoja de Leontief. Años después se resolvió el misterio. Las exportaciones de Estados Unidos no usaban mucho capital físico, sino capital humano, o sea, trabajo altamente calificado, algo que les sobraba en ese entonces. Punto número 4. México en el mundo. La teoría se encuentra con la realidad.
Ya vimos mucha teoría, así que es hora de aterrizar todos estos conceptos y ver el impacto real y masivo que tiene el comercio exterior en el México de hoy. Y vaya que la realidad supera la ficción. Hablamos de un salto gigantesco. Las exportaciones pasaron de 26.7 miles de millones de dólares en 1985 a casi 252 miles de millones para el 2006. Se multiplicó la riqueza casi por 10 en solo un par de décadas. Todo este boom no fue solo por las ventajas comparativas, sino por aprovechar las economías de escala. Al entrar a un mercado gigante gracias a los tratados, las fábricas pueden producir a lo bestia, bajando sus costos y volviéndose súper especializadas. Ahora, si nos preguntamos hacia dónde se va toda esa mercancía, la concentración es innegable. Fíjense, para 2005, el 87% de todo lo que México exportaba se iba derechito a Estados Unidos. Solo el 5% llegaba a la Unión Europea y un pequeñísimo 3% al resto de América Latina. Esta relación tan estrecha le generó a México un superávit comercial masivo con su vecino del norte, superando los 67,000 millones de dólares solo en ese año. Y ojo aquí, porque la canasta de exportaciones no es nada más lo que uno a veces imagina. No mandamos solo aguacates y petróleo, es un motor bastante sofisticado. En el top de productos encontramos sectores pesados que requieren mucho capital y tecnología, como los autos y las pantallas planas, conviviendo lado a lado con energéticos, manufactura ligera como la ropa y, por supuesto, nuestra famosísima cerveza. Llegamos al punto 5. Barreras y políticas comerciales. La fricción del comercio global. A ver, si las matemáticas nos dicen que el libre comercio y la especialización son increíbles para todos, la realidad nos frena en seco. Los países siguen poniendo barreras. Hablemos de cómo funcionan estos frenos. Empecemos por los aranceles. Básicamente es un impuesto que el gobierno le pone a lo que viene de afuera, ya sea una cuota fija o un porcentaje. La idea es hacer más caro el producto extranjero. Y sí, esto le da un respiro a la industria local, protegiéndola de la competencia, pero termina dándole un golpe al bolsillo del consumidor y a otras empresas que usan esos materiales, porque todo se vuelve artificialmente más caro. Al final del día, ese impuesto lo terminemos pagando todos en la caja registradora. Otra herramienta clasiquísima son las cuotas. En vez de ponerle un impuesto al precio, el gobierno simplemente dice, hasta aquí. Ponen un límite legal a la cantidad de producto que puede entrar al año. Y el efecto económico es casi un calcetín del arancel. Al cortar la oferta que viene de fuera, los precios internos se disparan y volvemos a lo mismo. Hay una pérdida clara para el consumidor. Pero las barreras no siempre son tan evidentes como un impuesto o una cuota numérica. A veces se usan tácticas más sutiles, como los requisitos fitosanitarios. Un ejemplo histórico. Durante años, a México se le exigió que las zonas productoras de naranja estuvieran libres de la mosca de la fruta para poder exportarlas a Estados Unidos. Y algo muy similar pasó con el aguacate. Los estudios señalan que, en la práctica, dado que México era un competidor fuertísimo, estas medidas funcionaron como un escudo perfecto para proteger a los productores californianos, hasta que por fin se flexibilizaron las reglas a finales de los 90. Un caso verdaderamente fascinante de proteccionismo sistemático es la industria textil mundial. Aunque el mundo firmaba tratados de libre comercio por todos lados, la ropa siempre fue la gran excepción. Los países desarrollados inventaron una cláusula llamada daño de mercado, que les daba permiso de bloquear importaciones si venían muy baratas, y así, desde el 61, con el acuerdo de corto plazo, hasta el acuerdo multifibras en los 70, armaron todo un sistema legal para frenar las exportaciones textiles de los países en desarrollo, saltándose las reglas del libre comercio durante décadas. Y bueno, todo esto nos deja con una gran interrogante. Hoy vimos que, desde los tiempos de Adam Smith hasta el boom de las exportaciones mexicanas, la eficiencia del libre comercio es matemáticamente innegable. Y a pesar de eso, los políticos siguen levantando aranceles, imponiendo cuotas y buscando excusas legales para cerrar sus fronteras. Es una tensión constante entre la lógica pura de la economía y las prioridades de los gobiernos. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Lograremos algún día vivir en un mundo con un comercio verdaderamente libre de fricciones? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación.